Hermanos, Dios les bendiga. Eh, Estoy aquí en un lugar que Dios me ha guiado para seguir grabando estos videos para que sean de edificación para su vida. Sé que muchas personas ha sido de gran bendición y de gran edificación. Entonces voy a continuar con este tema que traigo en esta tarde de hoy. Hoy es 14 de mayo del 2020. Hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea con cada uno de ustedes. Voy a leer la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Si usted es un hombre espiritual o una mujer espiritual, usted, mientras ve este video, toma la palabra del Señor y la lee juntamente conmigo. Dice así: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse en alerta, que la verdad y la justicia de Dios les vista y proteja como una armadura. Compartan las buenas noticias de paz. Estén siempre listos a anunciarlas. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y que apaguen las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Esto es muy importante, hermanos. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Quizás ustedes se preguntarán, este tipo de versión no es la Reina Valera, es otra versión, es el lenguaje actual, y por eso pues habla como un poco más claro y más específico acerca de lo que he estado leyendo, o es diferente a la Biblia que ustedes tienen ahí en sus hogares. Vamos a analizar un poco este libro de Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Hermanos, he tomado nota pues en este cuaderno para que no se me olviden muchas cosas, pues ahora estaba meditando en la palabra, leyéndola un buen rato, y el Señor me iba trayendo qué es lo que tenía que anotar y qué es lo que para que lo dijera aquí en este video, para no llegar a de pronto decir cosas de mi propio conocimiento, sino que lo que el Espíritu Santo sea inspirándome a mí en este momento. Hermanos, para enfrentarnos a nuestros enemigos espirituales, que es Satanás, los demonios, los principados, las potestades de los aires, tenemos que estar vestidos de una armadura. Dios nos exige, nos pide, nos recomienda que para enfrentarnos a nuestro enemigo, el adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, tenemos que estar vestidos de una armadura espiritual. Todo lo contrario a cuando tenemos que presentarnos delante de Dios. Para presentarnos delante de Dios, tenemos que estar vestidos con una vestidura espiritual.
Entonces, para enfrentarnos al enemigo, a Satanás y a sus huestes de maldad, a sus entidades demoníacas, tenemos que enfrentarnos contra él con una armadura espiritual. Pero para presentarnos delante de nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, Salvador, tenemos que presentarnos con una vestidura espiritual. Por eso Dios inspira a este hombre en Efesios para que él pueda dar a conocer ciertas piezas de una armadura espiritual, ciertas piezas que son necesarias, porque dice que nos vistamos de toda la armadura, todo lo que conforma una armadura como buenos soldados de Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, es necesario que estemos en todo tiempo vestidos con estas piezas en nuestra vida espiritual. No es una armadura natural, ni visible, ni material, ni física, tangible. Es una armadura espiritual que el enemigo la va a poder ver puesta en nuestras vidas y no va a poder hacernos daño, no va a poder tocarnos, no va a poder destruir nuestra vida, nuestro ministerio. Gloria a Dios. Démonos cuenta, cuando hablaba de las vestiduras espirituales con las que debemos presentarnos delante de Dios, Dios en muchas partes de su palabra recomienda que nos vistamos con estas vestiduras blancas, pero es necesario que esas vestiduras blancas estén limpias, porque podemos tener vestiduras blancas, pero pueden estar sucias, pueden estar manchadas, como lo habla aquí en Eclesiastés 9:8. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia y dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza, aceite. Dios nos recomienda y siempre ha recomendado a su pueblo vestirse de vestiduras blancas, limpias, para poder entrar delante de la presencia de Dios y no dar cabida también al enemigo. Apocalipsis 3:4, Dios le habla a la iglesia de Sardis y le dice a esa iglesia: aunque estás muerta, tienes pocos creyentes, todavía quedan pocos creyentes que no han manchado sus vestiduras. Démonos cuenta ahí en Apocalipsis cómo el Señor le habla a esa iglesia, que aunque es una iglesia muerta y la está exhortando por lo que está permitiendo y por el estado en que se encuentra, pero dice que todavía hay pocos que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis 3:18, también lo puede buscar ahí en su casa. Apocalipsis 7:13. Apocalipsis 7:13 le dice, está Juan en la isla de Patmos cuando el Señor se lo llevó para realmente mostrarle lo que iba a acontecer en los postreros días. Y en Apocalipsis 7:13 ahí el Señor, Juan, le pregunta a uno de los ancianos: ¿y estos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son? Y uno de los ancianos le dice: estos que están vestidos con vestiduras blancas han salido de la gran tribulación y por eso están delante del Señor. Démonos cuenta lo que le dice uno de los ancianos en el Apocalipsis: por eso están delante del Señor y le sirven de día y de noche. En este tiempo, hermanos, en este tiempo es un tiempo donde las huestes de maldad
se ha levantado con mayor fuerza sobre la iglesia, con mayor fuerza sobre el mundo entero. Y tú y yo somos los que Dios está entrenando, está preparando para combatir las fuerzas del enemigo. Pero esta lucha no es contra carne y sangre, dice la Biblia. No es contra carne y sangre, lo hemos leído. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los poderes de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra las obras del enemigo que operan en las regiones celestes. También nos podemos dar cuenta en Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice: el príncipe de la potestad de los aires, que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros en otro tiempo también fuimos de esos mismos hijos que estábamos bajo el espíritu del príncipe de la potestad de los aires. Pero gracias damos al Señor que nos rescató, nos sacó de allí de las tinieblas a su luz admirable y nos ha sentado juntamente con Cristo, juntamente con Él nos ha sentado en los lugares celestiales. Esta palabra aire, si usted la busca en el griego, significa atmósfera. O sea que el enemigo, las huestes de maldad, operan desde la atmósfera hacia abajo. Están operando día y noche, hermanos. Día y noche están trabajando por los aires. Día y noche están influenciando las naciones. Día y noche están influenciando a las personas de este mundo. Día y noche están atacando a la iglesia con fuerza. Atacándola porque el tiempo se le está acabando a Satanás, donde llegará su destino final y será lanzado al lago de fuego con el falso profeta y con el anticristo o la bestia. Allí será lanzado, lo dice en Apocalipsis 20:10. Usted lo puede leer también en su casa. Por eso Satanás está con toda su fuerza atacando al pueblo de Dios, atacando a la humanidad, usando la tecnología, usando los avances tecnológicos, usando la ciencia, usando todo lo que pueda usar y alcanzar y lo que le esté permitido hacer, porque tiene permiso de parte de Dios para actuar hasta cierta parte. Le ha sido otorgado un poder limitado para que opere en esta tierra. Cuando tú y yo oramos y hacemos guerra contra las tinieblas, muchas personas no creen en esto. Muchas personas dicen: ¿por qué tengo que hacer guerra espiritual? ¿Por qué tengo que orar reprendiendo todo al enemigo? No te estoy diciendo ni te estoy enseñando a que estés reprendiendo a Satanás en todo tiempo, que estés a toda hora echando fuera los espíritus de tu casa, que estés a toda hora ungiendo tu casa, que estés a toda hora imponiendo manos sobre tus hijos, haciéndoles liberación. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre y que debemos de mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Te estoy diciendo que debemos orar en todo tiempo, como lo manda la palabra, como lo he leído, orando en todo tiempo los unos por los otros, orando por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestra familia. Cuando tú llegas a un nivel espiritual, cuando tú te vuelves más espiritual que carnal, cuando tú dejas la carne a un lado, cuando tú te propones a avanzar y a dar un paso más en el mundo espiritual, en las grandes ligas espirituales de Dios, que es donde Dios quiere llevar a muchos en este tiempo, pero muchos no quieren, y sino que están retrocediendo o se están desviando a un lado o al otro, o están paralizados, que no saben qué hacer. Están a la expectativa, esperando que sea Dios quien haga las cosas. Obviamente Dios opera sobre todo y en todos. Dios hace su voluntad, en su voluntad perfecta y en su soberanía. Él hace como Él quiere, pero Él se ha valido de hombres. Él siempre se ha valido de los hombres. Él siempre ha querido involucrar al ser humano, al hombre, para que gobierne sobre la tierra, para que sea un mayordomo sobre la tierra. Él siempre ha querido involucrarse, ha interesado en nosotros, usándonos a nosotros. Nos enseña sus cosas
espirituales, nos revela sus misterios. Lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia donde a Ezequiel le enseña a profetizar y Ezequiel se encuentra en ese valle de huesos y le dice: Señor, yo no lo sé, tú sí lo sabes. Y le dice: hijo de hombre, profetiza, di, así dice el Señor. El Señor podía decir: huesos, vivan, tomen vida y cojan carne. Es fácil para Dios, pero Dios como Padre quiere enseñarnos a que declaremos una palabra, a que hablemos por nuestra propia boca de parte de Dios y digamos a lo que no es, que sea. Digamos a lo que está muerto, que viva. Digamos a lo que está caído, que se levante. Digamos a lo que esté paralizado, que avance. Digamos que a lo que esté muerto y enterrado, resucite. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con su pueblo. No es tiempo, iglesia, no es tiempo de que estés paralizada, de que estés asombrada de lo que está sucediendo y de lo que va a venir. No es tiempo de que estés encerrado, frustrando tu ministerio, tus capacidades, tus dones, enterrando tus talentos. No es tiempo. Cuando tú entras en un estado espiritual mayor, aún tú puedes pedirle al Señor: Señor, muéstrame el resultado de mis oraciones. El Señor, si es su voluntad, lo puede hacer. Lo ha hecho conmigo. En una ocasión, hace unos años, estaba yo orando, sentía una gran opresión fuerte sobre mi vida. Sentía que las huestes del enemigo se venían con toda contra mi vida, contra mi familia, contra mi casa, contra mi economía, contra mi ministerio, contra mi familia, contra todo, hermano. Contra todo se venía, porque Él trabaja de esa manera tan sutil que uno no se da cuenta, y cuando se da cuenta ya está encima, parado sobre todas las áreas de la vida de uno. Por eso debemos de estar preparados, o sea, antes de tiempo, antes que el enemigo venga, ya nosotros debemos de estar firmes, vestidos con la armadura de Dios para contrarrestar las obras de las tinieblas. Y yo entré en un tiempo de guerra espiritual. Oré hasta la madrugada, oré varias noches y oraba varios días, varias noches en la madrugada. Y entré en un tiempo donde empecé a combatir las obras del enemigo, a reprender a Satanás, a ordenarle en el nombre de Jesús que soltara esas áreas de mi vida, a ordenarle en el nombre de Jesucristo que se fuera de mi vida, de mi casa, de mi familia, a ordenarle al enemigo por la palabra, porque la oración bíblica libera el poder de Dios. Hermanos, la oración bíblica libera el poder de Dios. Si tú oras de acuerdo a la palabra, el poder de Dios se va a liberar tan fuerte que el enemigo no va a resistir y va a tener que huir, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. O sea, someteos pues a la palabra. Oren bíblicamente. Resistí al diablo. O sea, resistan al diablo con las oraciones, con el ayuno, con la intercesión, con el clamor, con la palabra, o leyéndola y declarándola en su casa, en su vida. Y Él huirá de vosotros. Y el enemigo tuvo que huir. Le dije: Señor, ya una de esas noches le dije: Señor, muéstrame el resultado de mis oraciones, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Así se lo dije, le dije: Padre, te pido en el nombre de tu Hijo que me muestres el resultado de mis oraciones, porque nosotros los seres humanos tenemos ese gran problema, que como estamos en este cuerpo, como estamos en esta carne, estamos aparentemente limitados en ciertas áreas. Pero cuando entramos a un nivel mayor, hay muchas cosas en las cuales no vamos a estar limitados. No estoy diciendo que seamos de alguna u otra manera como ángeles, no. Estoy diciendo que cuando ya empezamos a escalar ciertos rangos espirituales, el Señor nos va puliendo y nos va mostrando, nos va abriendo las cortinas, nos va quitando velos, vendas mágicas, nos va quitando esas vendas que no nos dejaban ver lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual. Y le dije: Señor, muéstrame, te lo pido, el resultado de mis oraciones, porque en esta humanidad queremos a veces ver
Quizás tú, hermano, hermana, que estás escuchando este video, sé porque también lo he vivido, que oramos, clamamos, ayunamos, reprendemos, hacemos muchas cosas y oramos mucho por ciertas cosas. Y a veces aparentemente no vemos como una solución o no vemos un resultado. Pero en el mundo espiritual están sucediendo muchas cosas cuando tú te dispones a orar, guiada o guiado por el Espíritu Santo, como lo leía hace un momento. Y esa noche me acosté, me levanté al otro día y esa noche soñé. Al otro día me levanto y digo, wow, Dios mío, ¿qué fue lo que soñé? Y realmente Dios contesta cuando Él quiere y cuando es su voluntad. Para fortalecerme a mí, para enseñarme algo y para que yo también lo pueda enseñar a otros, que sí es cierto. Dios a veces no nos permite cosas para fortalecernos y edificarnos a nosotros mismos nomás, sino para edificar a otros. Y sé que esto va a edificar también su vida. Por eso también sé que Dios me lo permitió vivirlo y experimentarlo y verlo en este sueño. Estaba como en un campo parecido a este, que estoy aquí, pero no había este pasto tan bonito, sino era un lugar seco, más bien. Era un campo que se veía que había habido una guerra, hermanos. Como cuando usted ve esas películas, cuando usted era mundano, ¿no? Hablando de esta manera, no mentiras. Como cuando usted ve esas películas así que hay guerras de caballos, de ejércitos enemigos y se encuentran y combaten durante varios días. Yo me encontré sobre ese campo y o sea, en los sueños siempre Dios me permite llegar y aparecer en un lugar. Normalmente eso es lo que pasa, usted aparece en un lugar como cuando usted en el espíritu es llevado, trasladado a cierto lugar para mostrarle a Dios algo. Aparecí en un campo y habían cantidades de cuerpos, hermanos, de cuerpos tirados en el piso. Aclaro, los demonios no pueden matarse, son espíritus, sino que Dios me estaba dando una enseñanza. Le llegará al final, le llegará su tiempo, pero nosotros no podemos matar demonios. Reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús, sí. Atormentarlos también, el Señor Jesucristo los vino a atormentar desde tiempo. Entonces aparecí en un campo y yo empecé a caminar y a caminar como cuando usted ve cantidades de cuerpos tirados en el piso y usted empieza a estirar el pie para pasar por encima porque no había por dónde pasar, no había por dónde caminar y habían cantidades de cuerpos y yo llegué hasta una parte alta. Ahorita no puedo mostrarles porque el celular lo tengo en una parte fija, pero una parte alta como una montaña que tengo aquí al lado y estallando, y donde quiera que yo caminaba en ese campo, que era un campo como de batalla, un campo de guerra, habían cantidades de muertos, cuerpos muertos en el piso, cuerpos tirados. Y yo decía en el sueño, wow, todo esto yo maté, todo esto yo fui el que vencí, todo esto. Obviamente, hermanos, para que lo tengamos muy presente y muy claro, que las batallas no son nuestras. Nuestras son las victorias, pero las batallas son del Señor. Las victorias son nuestras y las batallas siempre serán del Señor. Entonces el Señor en ciertas ocasiones te puede mostrar, querido hermano y hermana, el resultado de tu intercesión, de tu clamor. Quizás estás clamando por tu esposo, quizás estás clamando por tus hijos, quizás estás clamando por una herencia, quizás estás clamando para que un esposo o la esposa vuelva a tu casa, quizás estás clamando para que tu esposo se convierta al evangelio o para que tu esposo cambie contigo o tu esposa. Estás orando porque se abra una puerta de empleo, estás orando por muchas cantidades de cosas. Pero yo te digo, hermano y hermana, en estos tiempos donde estamos, yo creería que no es tiempo de estar orando por esas cosas. Encárgate en orar
por lo que el Espíritu Santo te guíe a orar. Hermanos, les digo algo, y esto me lo trae el Señor ahora. No lo tenía ni siquiera escrito acá. Cuando oras por lo que no quieres orar, ahí es donde vas a ver muchos más resultados que por lo que quieres orar. Vas a ver más resultados. Y por cuanto vas a orar y te vas a dedicar orando por lo que no querías orar en tu carne y en tu voluntad, Dios va a responder lo otro que estabas clamando o que dejaste de clamar, pero porque te ocupaste a orar por lo que Dios quería que oraras. Ojalá me hayas entendido. Ora por lo que el Espíritu Santo te guía a orar y por lo que tú en tu humanidad no quisieras orar. Yo sé que muchos creyentes hoy en día ni siquiera casi oran por sus pastores. Yo sé que muchos creyentes hoy en día, creyentes de 10, 15, 20 años en el Evangelio, ni siquiera oran casi por sus pastores, o quizás de vez en cuando lo harán. Pero hermanos, es necesario que también ores y clames por estos pastores, porque sé que están pasando un momento muy difícil, muy difícil. A unos Dios se las tenía guardada y les ha llegado su tiempo, pero a otros que realmente son pastores del Señor, siervos y siervas de Dios, Dios los está fortaleciendo, pero también quiere que su pueblo, que sus ovejas clamen por estos pastores para que Dios los fortalezca y los mantenga firmes, porque vienen momentos mucho más fuertes para la iglesia, para su pueblo y para la humanidad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, fortalezcámonos en el Señor. Mantengámonos firmes en las cosas de Dios. Mantengámonos firmes contra las acechanzas del enemigo. El enemigo está operando sutilmente. El enemigo está tratando de destruir los propósitos del Señor. Aún, hermanos, les voy a decir algo que de pronto no lo tengo aquí en el tema, pero es tan sutil el enemigo y tan imitador, que la mayoría de las cosas que el Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra desde que vino, la mayoría de esas cosas, el enemigo las está imitando y las va a imitar. Fue enviado Juan el Bautista, fue enviado a la tierra para preparar el camino del Señor. Un profeta, voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Así Satanás va a enviar un falso profeta para preparar el camino del anticristo. Imagínense. El anticristo va a tener 7 años de gobierno en la tierra. Quizás nosotros no vayamos a estar acá, no lo sabemos. 7 años va a durar en la tierra operando, pero 7 años va a dejar, de esos 7 años, 3 años y medio va a haber completa paz, entre comillas, supuestamente paz, donde el falso profeta, que es la mujer de la cual habla en Apocalipsis 17, es la religión, es el poder religioso, va a tomar el control, pero luego los otros 3 años y medio es donde va a operar el anticristo con toda su fuerza y se va a desenmascarar y va a hacer lo que realmente quería hacer hasta cierta parte. 3 años y medio es donde va a operar con toda su fuerza, aún más de lo que está operando en este tiempo, porque aún vemos tiempos tranquilos, normales, ¿cierto? Pero 3 años y medio, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo duró en la tierra, por lo menos 3 años y medio, fue el tiempo de su ministerio, del tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Satanás es un imitador y está imitando muchas cosas del Señor, y por eso dice que a muchos engañaría, aún a sus escogidos. Fortalezcámonos en el Señor. Manténgase alerta. Nuestro cuerpo descansa, pero nuestro espíritu debe de estar alerta. Hermanos,
cuando yo voy a acostarme, voy a mirar el tiempo para no hacer un video tan largo. Cuando yo me acuesto, en muchas ocasiones donde duro hasta ciertas horas de la noche, la madrugada, yo me acuesto, me pongo a orar, a interceder, a leer la palabra, a escudriñarla. Y cuando ya me voy a acostar, le digo, Señor, este cuerpo se va a descansar. Como dijo un predicador, este peluche se va a su estuche. Pero bueno, yo no digo eso, yo digo Señor, este cuerpo necesita ir a descansar, voy a ir a dormir, pero necesito, Padre, que mi espíritu esté alerta, mi espíritu esté vigilante, preparado para lo que tú quieras decirme, mostrarme, o prepararme para lo que el enemigo esté tramando en medio de la noche y la madrugada. No quiere decir que no podamos dormir tranquilos, no quiere decir que no podamos dormir en paz. Como dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir confiado. Pero en algunas ocasiones el enemigo opera desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, que es su tiempo de operación más fuerte sobre los aires de esta tierra, donde todas sus huestes espirituales empiezan a divagar por los aires, por los cielos, a buscar a ver dónde operar, qué planes ejecutar. Estas son las entidades demoníacas que operan sobre la atmósfera de esta tierra. En algunas ocasiones, hermanos, ya varias ocasiones me ha pasado lo mismo, que cuando ya también, como le acostumbro a decirle esto al Señor, en algunas ocasiones, hermanos, cuando me veo es que mi cuerpo, o sea, cuando me despierto a veces en la madrugada o a veces en la mañana, cuando abro mis ojos me veo que estoy orando, me veo que estoy intercediendo. A veces no sé ni por quién ni por qué. Simplemente abro mis ojos y mi cuerpo se da cuenta, o mi espíritu se da cuenta de que mi cuerpo está sentado en la cama o que mi boca está hablando. Esto me doy cuenta muchas veces de que mi cuerpo está hablando y hablando y orando, intercediendo. Es importante, hermanos, que estemos preparados y mantengámonos alerta, aunque nuestro cuerpo se vaya a descansar a nuestra cama, hermanos. Durmamos en paz, que el Señor guarda nuestro sueño, pero nuestro espíritu debe de estar alerta y vigilante, porque el enemigo no descansa, hermano. Nosotros sí descansamos porque estamos en este cuerpo, pero el enemigo no descansa, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. Compartan las buenas noticias de la paz, las buenas noticias de salvación, hermanos. Debemos compartir. Así, de esta manera, como lo he estado haciendo, tú también lo puedes hacer. Tú puedes predicar un mensaje, puedes subir un mensaje ahora que no se puede predicar en las iglesias. Esto es lo que Dios quería quizás hacer en estos tiempos. Todas las iglesias cerradas. Y realmente Dios está haciendo algo. Aún, hermanos, el enemigo ni siquiera sabe, no lo sabe, lo que Dios tiene, lo que está haciendo Dios. Cuando el enemigo se dé cuenta, ya Dios ha ejecutado lo que está haciendo en silencio. Ni siquiera el enemigo sabe lo que está haciendo Dios en estos momentos. Por eso a muchos de nosotros, Dios no nos está revelando estos tiempos. Dios no nos está revelando qué está haciendo, para qué. Hoy en día tú escuchas a muchas personas hablando en YouTube, en el Face, no sé, diciendo, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo lo otro, Dios está haciendo esto. Hermanos, quizás le peguen alguna, por suerte, quizás. Pero hermano, Dios es sabio, Dios es prudente. Y Dios no puede revelar algunas cosas secretas suyas. Sabemos de que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para sus hijos y para nuestras generaciones. Pero hay cosas que Dios no las va a revelar en este tiempo, porque si las revela a algunos hombres, a su iglesia,
la misma iglesia se va a encargar de sacarla a la luz y de dársela en bandeja de plata al enemigo. Dios está trabajando en silencio, hermanos. Tú puedes ver todo tranquilo. Tú puedes ver todo como si no estuviera pasando nada. Muchos se preguntan, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has permitido esto? Pero Dios está trabajando, hermanos. Y cuando menos pienses, entrará Dios en acción, nuestro Padre. Y el enemigo quedará confundido. Por eso es necesario que tú y yo confundas las tinieblas a través de tus oraciones. Alguien me enseñó una vez a orar. Una mujer de Dios que conocí en ciertos días, cuando estaba pasando un momento muy difícil. Y me dijo, ora de tal manera que avergüences las tinieblas, que el Señor las avergüence, que el Señor las acuse, que el Señor las confunda y que el Señor las debilite. Dígale, Padre, avergüenza, acusa, debilita y confunde las tinieblas y los demonios que operan sobre esta vida, sobre esta nación, sobre esta iglesia. Perturben a las tinieblas, hermanos, perturben las tinieblas. Es tiempo, hermanos, no se queden quietos, no se queden paralizados. Hermanos, tenemos mucho tiempo, de sobra, digámoslo así, de sobra, para que tú, en vez de estar acostándote tarde, viendo televisión, viendo el Face, viendo el YouTube, viendo videos, viendo películas en Netflix, viendo una cosa y otra, debes de estar acostándote tarde, buscando la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que te muestre su propósito para con tu vida en este mundo. Y que quizás Dios te revelará algunas cosas, quizás Dios lo hará. Pero si así no fuera, métete en la presencia de Dios y empieza a clamar. Es tiempo donde debes de aprovechar para que tu vida espiritual surja y crezca, varón. Para que tu vida espiritual surja y crezca, mujer. Los años están pasando. Quizás ya tienes 40, ya tienes 30, ya tienes 50, 60 años. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza. Todavía Dios quiere usarte. No te des por vencida, mujer. No te des por vencida. No mengues, no te detengas. Solamente mengue para que Cristo crezca en tu vida. Como dijo Juan, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Que te humilles y te humilles cada vez más delante del Señor. Pero es tiempo donde debes de cerrar tu puerta, de dejar unas cosas atrás, de dejar unas cosas a un lado, menos tiempo con los hombres y más tiempo con Dios, para que Dios pueda usarte en lo que Él quiere usarte. Compartiendo las buenas nuevas de salvación. Hermanos, que nuestra confianza en Dios nos proteja como escudo. Nuestra confianza en Dios nos proteja como escudo. Vemos que la armadura está compuesta por 6 piezas. Número de hombre. La armadura de Dios. Pero si es la armadura de Dios, es perfecta, hermano, para nosotros. Una cosa es la armadura del hombre, la que usaban los romanos y la que quizás hoy en día usen todavía en algunos ejércitos, el SMAG, no sé. Pero la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Bueno, no lo vuelvo a repetir de nuevo. Pero luego dice, tomen el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Ciño mis lomos con la verdad. Calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe. Tomo el escudo de la fe con que puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y con toda perseverancia. Perseverancia, dice. Pero dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y con toda perseverancia.
O sea que no debemos de orar en la carne, hermanos. Si tú oras en la carne, si tú oras lo que tú quieres orar, si tú oras lo que tú en tu imaginación, en tu mente natural y carnal quieres orar, hermano, estás en problemas. Por eso es que hay mucha gente hoy en día que dice, yo no sé, pero yo guerreo y yo oro y yo oro y yo me meto en ayuno y yo guerreo hasta la 1, hasta las 3 de la mañana. Y usted los ve al otro día que no pueden ni pararse, todos débiles, al otro día están todos, digámoslo así vulgarmente, llevados espiritualmente, están desanimados, están tristes, angustiados, no ven propósito en sus vidas, no saben qué hacer, no saben para dónde van, no saben qué es lo que quiere Dios para ellos, porque mantienen orando en la carne, hermanos. Cuando tú te metas a orar, empieces primero, Espíritu Santo, guíame. O Romanos 8:23 lo dice muy claro, hermanos. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque conforme a la voluntad del Padre intercede por los santos. Entonces debemos de orar en el Espíritu. Por eso hay mucha gente llena de dardeada por todos lados, hermanos, dardos por todas partes, dardos por la salud, dardos por la economía, dardos en su vida sentimental, en su vida sexual, dardos en su vida espiritual, dardos con su familia, con su esposo, problemas en el hogar, problemas con sus hijos, problemas con la suegra, problemas con la familia. Ni con la familia tienen, imagínense, la Biblia dice que en lo posible estemos en paz con todos los hombres. Problemas dardeados por todos lados, hermanos, porque no oramos en el Espíritu, no oramos en el Espíritu, sino en la carne. Que nuestra confianza en Dios nos proteja como un escudo. Hermanos, cuando en algunas épocas, algún ejército, ahora que se me viene a memoria, algún ejército tenía la estrategia, no me acuerdo qué ejército era, hace cientos de años, tenía la estrategia de a sus escudos les ponían cuero, les ponían varios tipos de cuero, como 3 tipos de cuero, cuero de un animal, cuero del otro, y lo recubrían todo el escudo por este lado, y al escudo le echaban agua, lo mojaban para que ese cuero absorbiera toda esa agua y se impregnaba de agua, hermano. Era una estrategia de guerra, ponga atención, una estrategia de guerra. Y colocaban todo su escudo y lo llenaban de agua. Y cuando venían los dardos y las flechas encendidas de los enemigos, hermano, todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que fue físico, ahora en el Nuevo Testamento, ahora lo que vivimos nosotros, todo es espiritual. Antes era físico, ahora es espiritual. Esos ejércitos colocaban sus escudos así, cada uno de ellos, y todas las flechas encendidas caían ahí, ¡puf, puf, puf, puf!, incrustadas ahí. Y como venían encendidas por fuego y como había agua, se apagaban, hermanos. Era una estrategia de guerra, y esto es muy poderoso, hermanos, muy poderoso, porque Dios quiere darte estrategias de guerra. Y esto que te estoy hablando, te estoy diciendo, es para enseñarte algunas estrategias de guerra. Y no te las enseño yo, las enseña la palabra. No soy yo, es la palabra que lo dice. Que nos fortalezcamos en todo tiempo, que nos vistamos con toda la armadura en todo tiempo, que cuando nos acostemos hagamos esto. La Biblia lo dice. Que la salvación los proteja como un casco. O sea, seguros, debemos de estar seguros de la salvación. Debemos de estar confiados y seguros que nuestro galardón está en los cielos. Debemos de estar convencidos, tener la convicción y la seguridad de que somos salvos. Como dice la palabra, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Debemos de estar convencidos de nuestra salvación. A veces me da risa, hermanos, que en algunos momentos he estado con alguien así en la calle o en algunas personas, y a veces vamos en el carro, o en algunos momentos me ha pasado, y a veces escuchamos como una trompeta, escuchamos como un ruido grande, y la persona a veces que ha estado conmigo dice, ay, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que sonó? ¿Qué fue eso lo que sonó? Ay, ¿qué fue eso? ¿Sí escuchó? Y le dice, sí, tranquilo. Eso es el camión o la volqueta que está pasando por allí, o es el tren que acabó de pasar.
Hermanos, porque no estamos confiados de nuestra salvación, porque creemos de que la trompeta sonó y todavía quedamos anclados a la tierra. Debemos de estar seguros, dice, vean, que la salvación los proteja como un casco, o sea, seguros de nuestra salvación, que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón estemos confiados realmente, que le veremos tal cual es, que nos iremos con Él. Pero muchas personas mantienen con miedo que se van a quedar, mantienen con miedo que se van a quedar para verle la cara al anticristo. Y el anticristo hoy en día es famoso por todos lados, por todas las redes sociales, por el mundo entero, hermanos. Se está viajando noticias, se está viajando imágenes, están viajando, compartiendo videos. El anticristo se volvió famoso. ¿Y por qué no estamos hablando de Cristo? ¿Y por qué del anticristo? O sea que esas personas que hablan mucho del anticristo, parece que se van a quedar con el anticristo. Dios los guarde. Pero así no debe de ser, hermanos. No debe de ser así. Debemos de sí, obviamente, desenmascarar, debemos de sacar a la luz ciertas cosas para que no estemos ingenuos de en lo que estamos y en lo que viene. Que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Hermanos, resulta que qué día yo estaba, terminé otra vez de orar en la madrugada y me pasó algo muy poderoso, me pasó algo que me llamó la atención. Fue algo que experimenté, que pocas veces lo he experimentado, pocas veces, creo que es la segunda o tercera vez que lo he experimentado. Y quiero contárselos, hace días, lo tuve hace días, pero no lo quería contar, pero ya siento de contarlo porque esto es algo que va acompañado de este tema y es necesario que usted lo escuche. Pero hermanos, los voy a dejar en este video porque el video ya va un poco largo y lo voy a poner en el segundo video para que usted lo pueda escuchar en el próximo video que voy a poner ahora enseguida. Dios les bendiga, hermanos, y que el Espíritu Santo los guíe en todo tiempo.